El acuerdo firmado por el gobierno de Mauricio Macri es el más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. En este video, a través de 5 preguntas, vamos a repasar qué fue lo que sucedió en aquel entonces en el gobierno de Mauricio Macri y cómo fue ese préstamo que el FMI le otorgó. Lo primero que tenemos que saber es cuánta deuda heredó el macrismo. Según los datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación, a septiembre del año 2015, el último dato de la gestión de Cristina de Kirchner, la Argentina tenía una deuda pública bruta, es decir, la deuda total, que incluye aquella tomada por el sector privado, con agencias estatales y organismos internacionales, de 240.000 millones de dólares. De ese total, según esta información de la Secretaría de Finanzas, el gobierno de Cambiemos debía afrontar entre el año 2016 y 2019 vencimientos de deuda por 121 millones de dólares. Si a esa cifra se le restan 25.500 que corresponden a adelantos transitorios que el Central de la República Argentina otorgó al Tesoro, tenemos una línea de préstamos que normalmente se refinancia sin la necesidad de emitir nueva deuda. Los vencimientos que heredó el gobierno de Macri ascendían a 96.000 millones de dólares. Esto incluye capital e intereses de títulos públicos, letras del Tesoro y préstamos con acreedores privados, con el sector público y con organismos internacionales. Esta cifra incluye la deuda pendiente de pago de holdouts, bonistas que no aceptaron los canjes del 2005 y 2010 y que finalmente Alfonso Prat-Gay, el entonces ministro de Hacienda de Cambiemos, pagó en abril del 2016 por 9.300 millones de dólares. Así se finalizó un litigio de más de 14 años con acreedores extranjeros. Nuestra siguiente pregunta es ¿cuánta deuda tomó el macrismo? Los datos oficiales muestran que, tras los 4 años de gestión de Cambiemos, la deuda bruta pasó de 240.000 millones a 323.000 millones para fines del 2019, cuando Macri finalizó su mandato. Esto significó un aumento de 83.000 millones de dólares respecto a fines del año 2015. Aunque cabe aclarar que este número no contempla la deuda de corto y mediano plazo que se tomó y que venció durante el mismo mandato. Un instituto que hizo un relevamiento de deuda por la gestión de Cambiemos fue el Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. En su último informe detalló que desde diciembre del 2015 hasta noviembre del 2019 las colocaciones de deuda ascendieron a 159.000 millones de dólares. Sin embargo, parte de estos pasivos fueron cancelados durante la gestión, ya que eran de corto plazo, por lo que el stock de deuda bruta para noviembre del 2019 terminó en 310.000 millones, una cifra similar a la publicada por la Secretaría de Finanzas. Este monto incluye el préstamo que el FMI concedió a Cambiemos a mediados del 2018 por un total de 57.000 millones de dólares, aunque finalmente la Argentina terminó recibiendo poco más de 44.000 millones. Nuestra siguiente pregunta es ¿para qué se utilizó el préstamo del FMI según exfuncionarios de Cambiemos? El primero en justificar en qué se utilizó el dinero prestado por el FMI fue el propio gobierno de Cambiemos. A fines del 2019, el ministro de Hacienda de la Nación, con Hernán Lacunza a la cabeza, publicó este informe en el que detalla que 44.300 millones de dólares desembolsados entre junio del 2018 y julio del 2019, 35.000 fueron utilizados para el pago de vencimientos de deuda en moneda extranjera. Además, otros 6.000 millones se usaron para pagar deuda en pesos, 774 millones para cubrir gastos primarios y otros 192 millones se debieron a diferencias de cambio y otros conceptos. Los restantes 1.900 millones, según Lacunza, quedaron en el Tesoro disponibles para el gobierno de Frente de Todos, que asumió en diciembre del 2019. El informe también explica que se pagó deuda vieja con deuda nueva debido a que se reemplazó deuda más cara que se hubiera conseguido en el mercado por deuda a tasas más bajas.
como la del acuerdo con el FMI, cuyo interés a pagar va entre el 3,2 y el 4,3% en dólares. Este es un costo bajo respecto a colocaciones de bonos en el mercado externo, según indica el informe. Según la CUNSA, ese dinero no se fugó, no aumentó, se usó para cancelar deudas anteriores. Guido Sandrex, expresidente del Central, dijo que 2 de cada 3 dólares de deuda que se tomaron durante el gobierno de Macri se usaron para pagar deudas heredadas y destacó que la deuda pública al inicio del gobierno de Macri ya ascendía a 241.000 millones. Ambos exfuncionarios aseguran además que el acuerdo del FMI no aumentó la deuda pública total, ya que en 2017, previo al acuerdo con el organismo, los pasivos totales ascendían a 321.000 millones, mientras que en 2019, post-acuerdo, se encontró en los 323.000 millones. Esto se confirma en los datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación. ¿Qué pasó con el préstamo del FMI según el oficialismo? El mismo día que Fernández anunció el inicio de una querella contra los responsables de la deuda que tiene la Argentina, el Banco Central elevó a la Sindicatura General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción documentación vinculada al último acuerdo firmado con el FMI para determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público. Según este informe de Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019 y que el Central envió como evidencia a la CIGEN y a la OA, entre mayo del 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre del 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse 44.000 millones de dólares. Y además agrega: estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los 45.000 millones de dólares. En los 4 años de gestión de Macri, según el mismo informe del organismo monetario, la formación de activos externos de los residentes, coloquialmente llamada fuga de capitales, se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares. La misma acusación fue explicada por el presidente de la apertura del Congreso, que durante el anuncio de la querella dijo que los dólares que deberían haber financiado el desarrollo acabaron fugándose del sistema financiero. Lo mismo dijo Cristina Kirchner, quien señaló en febrero del 2020 que no fueron préstamos para hacer represas o carreteras, sino para que se fugara el dinero. Nuestra última pregunta es por qué es difícil saber con precisión qué pasó con el préstamo del FMI en el entonces gobierno de Mauricio Macri. Imagínate que una persona tiene 2 trabajos y le entran a la cuenta bancaria 2 sueldos de diferentes orígenes. ¿Cómo se puede identificar de cuál de los 2 fondos salió el dinero para hacer una compra en un supermercado?, explicó Matías Reinerman, economista jefe de Ecolatina, consultora creada por Roberto Labaña, ex ministro de Economía de la Nación, y agregó: es imposible, y lo mismo sucede con el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Reinerman simplificó así lo que en la jerga económica se conoce como la condición fungible del dinero. Al igual que otros bienes, como la nafta, una vez que se acumula el mismo bien, pero de diferentes orígenes en un mismo lugar, es imposible rastrear su procedencia. Martín Bautier, director de EcoGo, en aquel entonces coincidió: el dinero es fungible, con lo cual no se puede rastrear exactamente en qué se usó cada dólar. No hay forma de saberlo con exactitud y por esto se generó tanto debate en torno a la querella. En cambio, para otro exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Vidal, en el caso del préstamo con el FMI existía un plan destinado para ese dinero. El fondo te presta el dinero contra un plan estricto de formas estructurales, y el destino de este dinero conlleva un plan financiero por detrás, que consistía en ayudar a mejorar la sanidad de las finanzas públicas y pagar vencimientos de deuda vieja para no caer nuevamente en el default.